Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Estamos acá en Lima, Perú. Hoy día estoy haciendo un video program. Vamos a subirlo para el canal de Ángel Gabriel Ufos, para la página de Ángel Gabriel Ufos. En este canal de Ángel Gabriel Ufos nosotros tocamos temas relacionados a la vida extraterrestre, la vida en otros mundos y también investigamos acerca de las diferentes culturas que han habitado en el planeta Tierra. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las culturas que han habitado esta parte aquí en Lima, en Perú, en Sudamérica, las culturas que han habitado pues acá en Perú, Tiahuanaco, la cultura cerca a Bolivia. Y bueno, para eso tenemos a un invitado muy especial, él es un investigador, él es de Inglaterra, su nombre es David Truman. Bueno, yo con él lo conocí hace un año, justo en este lugar donde estamos haciendo la entrevista hoy, por cosas del destino, pues estamos haciendo la entrevista aquí en el mismo lugar donde le he conocido, ¿no? La entrevista iba a ser en otro lugar, pero por cosas del destino estamos haciendo la entrevista aquí hoy día. Y bueno, él es un investigador, David Truma, y él nos va a contar de sus investigaciones que pues ha hecho acá en Perú. Ya tiene investigando años investigando sobre, ¿no?, las diferentes culturas. Y bueno, lo voy a pasar con él para que nos cuente un poco, pues, ¿no?, acerca de sus investigaciones. Buenos días, David Truman. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, Buenos Axel. días. Bueno, cuéntanos un poco acerca de ti, David Truman. Ah, sí, soy investigador de Inglaterra, pero interesado mayormente en las culturas antiguas de los Andes. Básicamente, yo creo, según mis investigaciones, que hayan civilizaciones acá que están muy antiguas. Y esto es, según las leyendas andinas, de muchas tradiciones de la gente quechua, que habla quechua, y también la gente quien habla aymara. Y he investigado en primer lugar las cronistas de la lengua española y sus cuentos de las leyendas de la gente indígena. Mi pasado era como estudiaba inglés en la universidad y estuve profesor de inglés también por algunos años y más después era funcionario de Estado en Inglaterra. Y actualmente estoy conduciendo estas investigaciones y quiero hablar con ustedes sobre lo que he hablado. Ok, perfecto, David Truman. Y bueno, yo como soy aquí de Perú, pues también he viajado un poco, me acuerdo mi viaje que ha sido en Cusco, cuando fui a Machu Picchu, Huayna Picchu, y lo que a mí me llamó la atención es pues que ¿no?, en Machu Picchu, en Huayna Picchu, encontramos pues grandes bloques de piedras que están perfectamente tallados, ¿no? No pasan ni la hoja de una aguja. Y lo que yo vi es que, o sea, cuando vamos a esos lugares, vemos, o sea, las bases que son piedras así perfectamente, ¿no?, alineados, pero arriba están pues ya las construcciones rústicas. Y bueno, por lo que nos cuentan, pues allá en Cusco, Machu Picchu, o sea, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, encontraron una ciudadela con esas piedras perfectas y sobre esas ciudadelas construyeron las rústicas, ¿no? Y bueno, hay muchas leyendas, hay muchos mitos y también hay investigaciones que existe la posibilidad de que vinieron seres de otros mundos en esta parte de Sudamérica y dejaron pues esa tecnología, ¿no? Mayormente hablan tecnología extraterrestre, ¿no? O sea, y también eso lo encontramos en diferentes partes del mundo, ¿no? En Rusia encontramos también esos grandes bloques de piedra, en las pirámides también me parece que encontramos, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de esto, David Truman? ¿Existe la posibilidad de que antes vinieron seres de otros mundos y dejaron esa tecnología aquí en Perú? Um, Obviamente, cabe la posibilidad, ocupo la posibilidad de eso, sí, pero no es solamente la única explicación para todos, ¿sí? Ok, Porque
según lo que he encontrado, me parece que es mayormente una cuestión de la conciencia humana. Y si la conciencia humana tenga la capaz de construir estas cosas a una época antigua. Y yo creo que es más posible que la explicación de los extraterrestres en muchos sentidos. Ya, ok, perfecto. Cuéntanos acerca pues de las investigaciones que hablabas de Tiahuanaco, ¿no? Sí, De Tiahuanaco, de la frontera de Perú con Bolivia, ¿no? Sí, sí, a la frontera, pero hay diferentes tecnologías de megalitos también, ¿sí? La tía que se usaba para construir los templos y las pirámides de Tiwanaku es algo diferente que la tecnología en Cusco, por ejemplo, ¿sí? Las piedras en Cusco son más como rompecabezas de formas muy complicadas, ¿sí? Y en Tiwanaku la mayoría de las piedras labradas son rectangulares en muchos sentidos, aunque al mismo tiempo abajo del lago Titicaca hay evidencia que está suprimida en muchos sentidos de construcciones muy similares a los de que Sacsayhuamán, por ejemplo, y otros templos y huacas cercanos de Cusco. Y ya, dime esas o sea, de abajo del lago Titicaca, bueno, ya han tomado fotos, tienen videos, o solamente son leyendas, mitos que hay, o sea, esas construcciones. Hay ambos en realidad, ¿sí? Hay leyendas, muchas leyendas de la gente Guru. Dicen que eran los primeros habitantes de los Andes durante la época de la oscuridad, antes de la llegada de Viracocha en los Andes, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hay fotos, hay películas tomadas abajo del lago. Pero esta información no está difundida mayormente, ¿sí? Esa información la encontramos en un libro, no, claro, en un canal de YouTube, un video, así, ¿la encontramos Sí. o No, encontramos. Tengo fotos en un artículo que he escrito para el escritor Graham Hancock, por ejemplo, de la expedición de Atahualpa en los primeros años de este milenario. Que hay una foto en este artículo desde una película que muestra un muro tapado en oro abajo del lago Titicaca, ¿sí? Y también en las 80s, 70s había un escritor boliviano que se llamaba Hugo Berro Rojo, que había hecho una película que se llama El Lago Sagrado, con muchas fotos y filma de abajo, de edificios muy grandes, de piedras taladas ahí. Pero esta información, no sé exactamente por qué, pero esta información no está difundida. Ya. Dime, un aproximadamente de, o sea, ¿cuántos años tendrían pues esas construcciones, estas civilizaciones que han vivido? ¿O cómo sería? ¿Han vivido abajo del mar o digo abajo del lago? ¿O, Sí. o cómo, o sea, han llegado? Es una gran pregunta, ¿no? Sí, es una gran pregunta, pero al mismo tiempo es una pregunta muy importante, ¿sí? Por ejemplo, el templo de Calasasaya en Tiwanaku se habían dado una fecha de, sí, 11.500 años más o menos, entre 12.000 años y 11.500 años, según una moda de dar fechas astronómicas, ¿sí? Ya. Y es una moda de dar fechas que se usa en otros lugares, en Egipto, en Sumerio, en Grecia también. Pero acá en los Andes no se usa,
que no da los resultados aceptados para los académicos. Ya, dime, esa medición, ¿cómo sería? ¿Por años? ¿Cómo miden, o sea, la medición? Por ejemplo, de acá al Sol, pues hay una distancia, ¿no? Que lo miden por años luz. Ujú. En cambio, en la medición del tiempo, ¿cómo se mide astronómica? Más o menos, ¿cómo es eso? Es algo complicado de explicar y Ya. técnica, aún en inglés para mí, ¿sí? Ya, Pero básicamente es una moda de medir el ángulo del Sol ya. en relación de la Tierra y porque lo cambia muy lento sobre miles de años, ¿sí? Eh, Y se puede, pero es un movimiento regular en la orientación del ecuador de la Tierra, ¿sí? ya. Y se puede usar esta información para dar una fecha a las piedras, a las esquinas del templo, ¿sí? Claro, sí, porque me hace recordar cuando era niño, cuando mi abuelita medía, pues, cuando ya estaba el sol ahí en el medio, ya decía que era tal hora. Ujú. Y ahora medir ya, pues, ¿no? Tomar la medida del sol ya para medir el tiempo, como que no es que si nos damos cuenta que todo está viajando, ¿no? El Ujú. universo Claro. viaja el sistema solar Sí, y ahí se ve, pues, ¿no? sí, el universo es dinámico, sí. Claro. Sí. Entonces sería una medida, o sea, casi perfecta, ¿no? Porque Ujú. si vemos pues la medición desde el sol, Ujú. sería perfecto, ¿no? Sí. Nos estabas contando acerca de, o sea, más o menos aproximadamente dijiste astronómicamente, ¿no? 12.000 años Ujú. astronómicas que han estado esas civilizaciones dentro del lago Titicaca. Sí, y esta fecha corresponde casi exactamente con los últimos años de la última edad de hielo, Ya. finales del Pleistoceno, ¿sí? Y eso es muy importante. Ya. Estos seres que habitaron, o sea, vivían dentro de la laguna o estaba o esa parte antes era tierra Ujú. y ha sido tapado Sí. por los cambios que hubo, ¿no? Sí, es interesante porque dicen que solamente se puede usar estas ideas con la Wiñamarca, el lago pequeño de Titicaca, la parte boliviana, ¿sí? Ya. Y ahí existía ciudades durante la época del hielo, cuando había menos agua en el altiplano para una parte de la Ya. Y nosotros en ese lugar, han encontrado cerámicas, han encontrado telares, no Ujú. sé, han encontrado algún resto arqueológico. Sí, muchas cosas, pero así como ya te dije, no son difundidos, pero habían estatuas encontrado para la expedición a Atahualpa, por ejemplo, estatuas de oro, de una llama de oro y otras cosas, piedras grandes y ofrendas a los dioses también. Ya. Claro, perfecto. Esa es en la parte del lago Titicaca, ¿no? Del Mm. Tiahuanaco. Y creo que esa parte de Tiahuanaco está cerca a Bolivia, también hay creo que una cultura que se llama el Pumapunku, ¿no? Sí, sí. Ahí también me parece que es interesante, ¿no? Conocer acerca de qué relación habría, pues me estabas comentando hace un rato que hay una alineación, Ujú. ¿no? ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso, de las Sí, diferentes sí. culturas? Eh, esta alineación es por los Andes, desde sur de Bolivia, según mis investigaciones, hacia la costa con Ecuador, la frontera actual con Ecuador y Perú, entre Ecuador y Perú. Y la alineación sigue la orientación de los Andes a 45 grados al noroeste, al sureste. Y era redescubierto para la matemática peruana en los 70s. Y ella había dado el nombre de esta alineación, la ruta de Viracocha. ¿Sí? Porque en las leyendas andinas, Viracocha llegó al lago Titicaca,
a la Isla del Sol y caminaba al noroeste desde el lago Titicaca a la frontera actual entre Bolivia y Perú. Pero el concepto está vinculado al mismo tiempo con la historia de los incas, que el nacimiento de Mamarochlo y Manco Cápac eran en el mismo lugar y habían caminado desde el lago Titicaca hasta Cusco, ¿sí? Ya. Pero lo que es algo raro también es que la historia de los incas, más después de la fundación de la dinastía de los incas, está vinculado con esta alienación. Por ejemplo, la ciudad de Cajamarca existe en la alienación exactamente, ¿sí? Y era el lugar, obviamente, cuando los españoles llegaron a Perú y habían derrotado, engañado a Atahualpa y le habían asesinado en Cajamarca, ¿sí? Y otros lugares también. Ya, o sea, pero la alineación es, o sea, Cajamarca, ¿qué más? Tiahuanaco, Tiwanaku, Pumacunco. Pumapunco, Cusco, Oruro en Oruro. Bolivia y una ciudad, un sitio arqueológico, no es una ciudad actualmente, que se llama Pucara Grande en Bolivia, sureste de Oruro. Ya, ¿con qué están alineados esto? Tal vez están alineados con alguna estrella, ¿no? Arriba. Más que solo una estrella, alinea exactamente con la orientación de la Vía Láctea durante el solsticio de diciembre en los Andes, ¿sí? Porque la orientación de la Vía Láctea cambia durante el año, ¿sí? Y en los Andes tiene la orientación a 45 grados desde el noroeste al sureste durante la fiesta del Capacraina. ¿Sí? Ya, ok. ¿Por qué, o sea, estos seres que habitaron esta parte de Sudamérica, por qué siempre sus construcciones se alineaban pues con la Vía Láctea, con las estrellas? Tal vez vinieron seres pues de esa parte del universo y no les influyeron en la forma de construir, de alinearse con estas estrellas, porque cuentan muchas cosas, bueno, otros investigadores que, o sea, vinieron seres, ¿no? De esas estrellas y como querían recordar, ¿no? O sea, su pasado y construyeron mirando su lugar de origen. Ujú. Sí, en muchos sentidos, pero para mí no es una cuestión simplemente de visitantes de otras partes, de otros planetas, otros sistemas solares en la galaxia. Al mismo tiempo me parece que la gente antigua tenían la capacidad de viajar afuera de sus cuerpos, ¿sí? Para visitar planetas, sistemas solares, aún al centro de la galaxia al mismo tiempo, ¿sí? Ya, o sea, usted me está hablando que los seres humanos tenemos la capacidad de, lo llaman, ¿no? Viaje astral. Ujú. O sea, viajar a través de nuestro cuerpo astral a otros lugares. Exactamente, sí, sí. O sea, no necesariamente que vengan seres de otros lugares y vengan acá, sino nosotros, nuestros antepasados tuvieron la capacidad de viajar. Sí, exacto, sí, sí. Y quizás, afuera del cuerpo físico. Sí. claro, y quizás con ese cuerpo astral que pudieron viajar, quizás se pudieron contactar pues, con seres de otras estrellas. Tal vez habría la posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque el mundo no es solamente el mundo material, en muchos sentidos. Para la gente antigua, yo creo que tenían conocimiento del alma, en unos sentidos, sí, del alma, y que el alma es más poderoso, más real que el mundo en que habitamos actualmente, en el mundo físico, material. Claro, sí, obviamente porque, por ejemplo, hablando de nuestros ojos, tienen límites. Claro. Vemos algo físico, pero verlo algo más
donde nuestros ojos no captan, tendríamos que usar otras tecnologías, ¿no? Como cámaras que Exactamente, tengan sí, sí. un buen zoom, que Sí. capten otra, ¿no? Y algunos sitios, templos, pensamos en esos que son templos, pero en realidad para mí era una forma de tecnología para promover estos formas de conciencia diferente que la conciencia normal que usamos cada día para existir en este mundo. Claro, perfecto, perfecto. Hablando de eso, del origen de acá, de Huiracocha, de la leyenda Manco Cápac y Mama Ocllo, habla pues que salieron del lago Titicaca. Sí, claro. Y bueno, también hay investigadores que hablan pues que no le dan como que le dan soporte a la teoría de que Manco Cápac y Mama Ocllo vinieron en una nave. Vinieron en una nave, salieron de esa nave y pues eran seres de otros mundos, Manco Cápac y Mama Ocllo, y fundaron su imperio pues. Sí, también cupo la posibilidad que vinieron de una nave por el mar, por el océano, ¿sí? Porque hay algunos paralelos entre los enseñamientos de los incas y otras culturas en este mundo, por ejemplo los egipcios, en muchos sentidos, ¿sí? Claro, claro, claro. Sí, hay, o sea, siempre cuando nosotros estudiamos a las diferentes culturas del mundo, cuando hablamos del origen de sus culturas, siempre están teorías que mencionan que, o sea, vinieron seres de otros mundos y dejaron su civilización. O también encontramos en la Biblia, por ejemplo, pasajes bíblicos donde dice pues que los hijos de los dioses se enamoraron de los hijos de los hombres y bajaron de las estrellas y bueno, salieron híbridos. Hasta se habla que Jesús también fue un híbrido. O sea, no es un ser de este mundo. Sí, sí. Entonces siempre cuando hablamos del origen pues, de las culturas, hablamos pues siempre, ahí está el tema, ¿no? Del origen extraterrestre, ¿no? Claro, claro. Hay varias posibilidades, ¿sí? Personalmente yo creo que había una cultura que tenía mucha sabiduría y esta cultura eran chamanes, ¿sí? Chamanes mayormente como traje de pájaros, ¿sí? Con tejidos vinculados con plumas que habían conocimiento de volar, pero no era volar físico, era capaz de volar en sus mentes, en sus almas, en sus capacidades espirituales. Y ellos tenían mucho conocimiento, quizás contacto con seres en otras partes de la galaxia, aún en el universo, ¿sí? Y cuando he investigado, por ejemplo, los vínculos de los incas primeros, como Manco Cápac, Mama Ocllo, y sus raíces en los Andes, cercano de la Titicaca, en la parte más sureña de Perú, su nombre eran hombres pájaros, Hombres pájaros. acaxes, ¿sí? O malcuntores, y tenían traje de aves, ¿sí? Pero eran chamanes de pájaros. Ya. Eso es aquí, pues, en el origen en esta parte de Perú, ¿no? Claro, claro, claro. Algo más que nos puedes contar, pues, de visiones que has hecho, pues, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Me hablabas tú de que tú más o menos investigas, Tu base más o menos lo encuentras en otras investigaciones de otras personas, ¿no? De una mujer, ¿no? Sí. Más o menos como que ya hay partes y vas ampliando su conocimiento de esta persona. ¿Nos podrías contar pues el nombre de este libro que me comentaste, el nombre, ¿no? del autor? Mi libro, ¿no? sí. Sí, no se publicó actualmente, sí. Ya. Pero espero que voy a publicar un libro que se llamará en español La ciencia perdida de los Andes. La ciencia perdida de los Andes. Sí. Interesante. Sí, porque está basado en la idea
que la gente antigua tenía una ciencia, pero la ciencia era algo diferente que la ciencia actual. Porque la ciencia actual es la ciencia de cosas materiales, ¿sí? Y me parece, o he descubierto, me parece que la ciencia antigua era basada en cosas espirituales más que cosas físicas, ¿sí? ¿Y qué opinión tiene, pues, por ejemplo, de esas personas que, pues, que son, bueno, se dicen ser científicos, pero, o sea, o sea, cuando hablamos un poco del tema espiritual, Ujú, como que esas personas se cierran, ¿no? ujú, Y quieren, o sea, tocar o quieren ver para comprobar, ¿no? ujú. Pero en tu caso, o sea, tú crees más en la parte, o sea, que hubo una ciencia de algo de lo espiritual, Claro, de claro. la conciencia, como de la superconciencia, ¿no? Sí, con la superconciencia, pero me parece que al mismo tiempo hay evidencia, ¿sí? Por ejemplo, en los jeroglifos de todas partes de Sudamérica, ¿sí? Hay jeroglifos muy grandes de animales, líneas, otras cosas. ¿Cómo podían hacer estas cosas, creer estas cosas, sin la capacidad de ir afuera de sus cuerpos físicos para mirar estas cosas? ¿Sí? Claro, claro, o sea, encontramos bastante evidencia, bueno, como tú dices, Ujú, en los geoglifos, por ejemplo, acá en Nazca, en la ujú, línea de Nazca, encontramos, por ejemplo, como un humanoide. ujú, claro, Ahí está dibujado como un humanoide, como que si ese humanoide vivió pues en la cultura Nazca. sí, Y hablando de Nazca, pues ¿no? Este año que ha pasado, el 2017, ujú, se han hablado bastante de los humanoides que se han encontrado en Nazca. ujú, Se han encontrado humanoides con sus cráneos alargados, con seres tridáctilos, tienen 3 dedos en los pies y 3 dedos en las manos. claro, Y han venido investigadores acá a Perú y se han llevado pues estos restos arqueológicos para hacerlo análisis. Han hecho análisis del ADN y en este análisis que han hecho han llegado pues, todavía no han llegado a una conclusión total, ujú, pero o sea, las primeras muestras nos indican pues que eh, hay un ADN que no pertenece a la especie, a una especie que está acá en el planeta Tierra, ujú, no pertenece, entonces como que rompe, ¿no? Un poco, ¿no? ujú, ¿No? Las creencias o los estudios, ¿no? Que encuentres, o sea, a seres que no tengan pues el genoma de una ujú, especie humana, claro, no encuentran, sí, ¿no? sí. ¿Qué nos podrías decir después de esto, ¿no? Well, depende de muchas cosas. En primer lugar, hay que considerar que es ADN, ¿sí? Y todos nosotros, todas las especies en esta tierra tienen ADN, Claro, básicamente. Y hay un vínculo entre eso y sí. nosotros, estos seres, ¿sí? Sí, porque por ejemplo nosotros compartimos el ADN con un mono, que es Ujú, de otra especie, un gorila, ujú. que es el 99%. Sí, pero al mismo tiempo es la estructura de la ADN que es más importante entre todos, ¿sí? Claro, Todos seres humanos solamente tienen, de cualquier raza, supuesta raza, ¿sí? Tienen 28 cromosomas, ¿sí? 28. Los monos no tienen 28, tienen más que nosotros. claro. Tenemos como humanos menos. Y este cambio era muy profundo a una fecha muy antigua, ¿sí? 700 miles años antes del presente, ¿sí? Ya. Cuando habían neandertales y otras especies, no razas de humanos, y este cambio había sucedido en todas las especies diferentes de los humanoides. Eso es información muy reciente del análisis de ADN del genoma humano. Ya, claro, claro. Entonces hay una posibilidad que sí habían esos humanoides que se han encontrado en Nazca, Ujú. serían pues de la Tierra o tal vez serían que vinieron de otros mundos. Ah, es casi imposible de decir con
Porque, Cierto, o sí. sea, los análisis que han hecho, o sea, encuentran que, o sea, el ADN, como te digo, no encuentran una relación con alguna especie de acá, del planeta Tierra. O sea, no pertenece a un lagarto, a un ave, a un humano, no pertenece Mamíferos. a un mamífero, no pertenece a ninguno de ellos. O sea, es totalmente fuera, ¿no?, de eso. Depende que si la estructura de ADN está basado en cambios azares, en químicos en el cuerpo, o hay un gran diseño que había formado el ADN en primer lugar. ¿Sí? Claro, perfecto. Es una cuestión que es casi imposible de dar una respuesta actualmente. Claro, claro. Hablando pues de estos humanoides, ya estamos hablando pues de estos humanoides que tienen el cráneo alargado, ¿no? Ujú. Un gran cráneo, ¿no? Sí. Lo que nos dicen, por ejemplo, lo que yo he escuchado es que antes eh, las personas de acá de Sudamérica tenían la costumbre o sea, de amarrarlos con tablas acá al cerebro de los bebés, lo amarraban lo forzaban a que su cráneo crezca. Ujú, O sea, eso es lo que nos dice pues la ciencia oficial. ujú. Pero, o sea, la ciencia paralela a otra ciencia, pues que no es tan aceptada, nos dice pues que no, o sea, nacieron genéticamente así. Y mayormente lo vinculan, por ejemplo, cuando, si tú has visto, por ejemplo, a los aliens gris tienen el cráneo alargado. Sí, sí. Y entonces piensan que antes habitaron también, o sea, los seres alienígenas habitaron esta parte. ¿Por qué? Porque tenían el cráneo alargado. Ujú. Bueno, también escuché otra teoría que o sea, estos alienígenas serían el futuro del ser humano, porque nosotros evolucionaríamos nuestro cerebro, que o sea, nuestro cerebro sería más grande que nuestras extremidades. Eso lo dijo un físico de acá en Perú, me acuerdo, se llama Montoya, creo, es un científico físico, y dio esa posibilidad, ¿no? En tus investigaciones, ¿qué piensas pues de estos cráneos? Porque se encuentran, no en Paracas, se encuentran cráneos alargados, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, ¿han sido hechos por los seres, o sea, lo han amarrado las tablillas o tal vez han nacido ya así ya? Bueno, en primer lugar, es interesante que Paracas está vecino a Nazca, Claro. sí, en la misma parte de Perú. Según lo que he investigado y lo que he leído de este tema, hay diferencias profundas físicamente entre estas cráneas, las más antiguas, y los cráneos actuales que nosotros tenemos, por ejemplo. Las cráneas antiguas alargadas consisten primeramente en dos placas de hueso. ¿Sí? Y todos nosotros, humanos actuales, tenemos tres placas. Tres placas. Sí, es una diferencia muy importante. Y la forma de los dientes también es diferente, ¿sí? No tienen, según lo que he visto, dientes caninos, como nosotros. Todos nosotros tienen dientes caninos con puntas, ¿sí? Ya. Estos cráneos no tienen estos, solamente tienen dientes normales, ¿sí? Ya. Es una diferencia profunda. Claro, claro, claro. No, es algo diferente de decir que son extraterrestres por eso. ¿sí? Claro. Hay una diferencia profunda que necesita más investigación, en mi opinión. Claro, claro. Y también hay que averiguar el ADN de estas personas, humanoides antiguos. Sí, eso, acuerdo a lo que, o sea, del ADN, acá en Perú hay un investigador, o sea, se han llevado estos cráneos Paracas a universidades de Europa. Y también han arrojado el resultado de que estos cráneos, estos ADNs no pertenecen pues a la especie humana, no pertenecen. Me parece que según lo que he leído, hay un vínculo con el Medio Oriente. Medio Eso Oriente. es evidente.
ADN, sí. Ya. Y al mismo tiempo hay que recordar que muchos de estos cráneos tienen cabello rojo. Cabello rojo. Sí, y en muchas partes de los Andes hay momias Ya. de gente que tienen cabello rojo o cabello marrón al mismo tiempo, ¿sí? ¿El rojo es natural o es producto, Ah, o es producto de, o sí. sea, tal vez de la oxidación, ¿no? Por el No. tiempo, o sea, se oxida el cabello y se vuelve rojo. El arqueólogo Julio Tello Julio Ceteo. Sí, Ya. en las 20 o 30 del siglo pasado había conducido, aunque no podía probar el ADN a esta fecha, pero el cabello era natural. Rojo. Rojo, sí, naturalmente. Y yo también tengo fotos de un exhibito en el museo Museo acá en Perú. no, acá en Perú, Trujillo. Ah, en Trujillo, claro, claro. Perdón. De una chamana, Ya. una sacerdota de la cultura de Nazca, con una larga de 3 metros de cabello muy rojo, de color natural, ¿sí? Que el cabello toca el cráneo. Wow. Se puede decir o averiguar que es natural, ¿sí? Ya. Y eso es muy raro, ¿sí? Ya. La historia de la humanidad antigua es más complicada que muchas personas piensan actualmente, Ya. según la historia oficial, ¿sí? Claro. ¿Y por qué tendrían pues estas personas el cráneo alargado? ¿Por qué? Estos seres. Eran diferentes, ¿sí? Porque habían, así como ya te dije, habían gente antigua durante la época de hielo, especies diferentes de humanos, y todos nosotros de las razas actuales de la humanidad son descendientes de estas especies. Todos son una mezcla de diferentes personas. Claro. No es tan fácil de decir que somos híbridos de extraterrestres. Hibridación. Sí, no, quizás, pero cabe la posibilidad de otras explicaciones. Claro, al mismo claro, tiempo. claro. Y no tenemos bastantes datos de dar una opinión cierta de esta. Claro, o sea, pero ahí la posibilidad está ahí, ¿no? Sí, la posibilidad. Pero, sí, sí. pero con el tiempo, o sea, esta posibilidad como que va tomando fuerza un poco, porque, o sea, no podemos explicar desde otro punto de vista, o sea, Claro. nos claro. encerramos y decimos, pues, no, hay una posibilidad que va tomando fuerza, ¿no? Que ha habido producto de la hibridación. Exactamente. Porque, o sea, habla pues en la Biblia, Sí. como te comenté al principio de la entrevista, que en la Biblia dice, pues, ¿no? Los hijos de los dioses y los hijos de los hombres, y bueno, Sí, nacieron, pero pues, ¿no? al mismo tiempo se puede considerar otras posibilidades. Claro, también, sí, sí. Por ejemplo, acá en América del Sur, el grupo de ADN más común es el grupo hablo Q. Delta Q, sí, es el nombre. Y es muy común en la gente acá, en los Andes, en todas partes. Al mismo tiempo, en Escandinavia, en parte de Escandinavia, Ya. hay gente que tienen el mismo grupo, exactamente. ¿Cómo se puede? ¿Sí? Escandinavia a esta parte de Perú. Exactamente. ¿Cómo se...? Solamente me parece es una cuestión que antiguamente eran vínculos entre diferentes partes del mundo, entre la gente. Y la gente antigua había viajado mucho por los océanos. Por los océanos. Sí. Ya, claro. Antes se hablaba pues que ahorita tenemos 5 continentes, ¿no? Hasta que son 6 continentes. Antes hablan pues los historiadores que solamente había un continente, ¿no? Creo que era Sí. la Pangea, ¿no? Pangea, sí. Pangea, ¿no? Y luego ya pues con el correr del tiempo, el diluvio, o sea, muchos han cambiado, pues, ¿no? El planeta Tierra, ¿no? Sí, pero depende de la fecha de estos acontecimientos, ¿sí? En Claro. muchos sentidos.
por ejemplo, en la última edad de hielo, muy reciente, Ya. 10.000 años más o menos, ¿sí? Había un continente que se llamaba Sundaland, o que los geólogos llaman Sundaland, al otro lado del Pacífico, ¿sí? Ya. Australia actual y el sureste de Asia. Y había gente ahí que tenían la capacidad de viajar por barcos, ¿sí? Ya. Y me parece que muchas leyendas sobre Mu, acá en América del Lemuria. Sur, Lemuria o Mu, Ya. eran en realidad recuerdos de este continente, porque me parece que mucha gente había viajado cuando Mu o Sunderland se hundió bajo del océano hace 10.000 años y se fueron desde ahí, obviamente, para salvar sus vidas y llegaron acá, a la costa pacífica de Perú, Chile y otros lugares, Ya. otros países. O sea que los lemurianos Ujú. vinieron por estas tierras cuando ya el... Claro, claro que Claro, sí. claro, sí. Hablando pues de los continentes perdidos, ¿no? Lemuria, Sí, en Atlántida también. Sí. Atlántida, En el Atlántico. claro, en Atlántico. Laponia, ¿has escuchado de Laponia? No. No, ya, claro. Sí, he escuchado de varios, ahorita no se me viene a la mente, ¿no? Lemuria, Atlántida, los Laponia, hay varios continentes que hablan pues los investigadores. Bueno, estábamos hablando de los cráneos, ¿no? De esos Ah, cráneos, ¿no? Sí, son interesantes. En el mundo se han encontrado cráneos de cristales. Sí, claro, claro. ¿Y eso cómo, o sea, cómo aparecieron estos cráneos? Porque en el mundo dice que solamente hay 5 cráneos de cristales. Ujú. Hay más, pero... ¿Hay más o no? Sí, No? pero Bueno, algunos me parece no son tan antiguos. Sí. Ya. Sí. Pero ¿qué sucedió? O sea, ¿son cráneos verdaderos de seres o son cráneos hechos por habitaron y lo hicieron de Me parece que son artefactos en realidad. Sí. artefactos? Sí, hecho para... Humanos, pero al mismo tiempo no son solamente para, no sé, para decorar, porque eran hechos de cristal, talados de cristal, y estos cristales quizás puedan ahorrar información, ¿sí? En muchos sentidos, ahorrar memorias, recuerdos de cosas, según las teorías de otros investigadores. Pero personalmente no he investigado mucho porque el origen de estos cráneos mayormente es en México y América del Centro, no acá en América del Sur. Ah, ya, claro, claro, sí, porque eso es, no se han encontrado pues acá en Perú, ¿no? Por acá esa parte no se han No, encontrado. exactamente, no es una tradición de los Andes. Claro, claro, claro. Cuéntanos, entre tus inversiones acá en Perú, ¿cuál es lo que más te llamó la atención? ¿No? En la parte de Perú, Bolivia, Tiahuanaco, Pumacunco. ¿Cuál es la que te ha impresionado? ¿No? Te dijiste, te rompió la cabeza. Te dijiste, Sí, bueno, acá, sí. ¿qué hago acá? Hay muchísimas cosas en realidad, pero he pasado mucho tiempo, por ejemplo, en Tiwanaku, investigando los cambios en la orientación del campo magnético de la Tierra, ¿sí? Porque hay algunas piedras muy grandes en Tiwanaku que tienen pedazos de magnetita. Magnetita es un mineral de los Andes mayormente, pero es hierro, ¿sí? Y el hierro, me parece que la gente, ¿sí? Las personas, los humanos que habían construido Tiwanaku, tenían conocimiento de las propiedades de magnetita. La magnetita cambia la orientación del campo magnético y se usaron para específicas razones. Eran como ingenieros de la conciencia humana, ¿sí? Ya. Porque los cambios en la orientación del campo magnético
podrían cambiar la conciencia en algunas circunstancias especiales. Y se usarán, por ejemplo, en las pirámides de Tiwanaku, en la Cabana y otros edificios como puertas, que no eran puertas como hoyos en muros para ingresar y salir del edificio, eran puertas entre este mundo y otro mundo. O sea, usted me está hablando que me está hablando de los portales dimensionales. Claro, en muchos sentidos, sí. O sea, si entramos por eso, entraríamos a otra dimensión. Exactamente, sí. Y por ejemplo, en Tiwanaku habían figuras que se llamaban chachapumas. Eran transiciones entre humanos y pumas, pero la puma era un ser para un vehículo para viajar en el otro mundo, en el mundo de los espíritus, para se proteger entre otros espíritus y seres peligrosos o malos. O sea que antes estos seres que habitaron Tiahuanaco tenían la capacidad de transformarse en pumas. Sí, exactamente, sí. Y a través de los pumas viajaban, entraban a los portales dimensionales. Claro, sí. Como guerreros, sí, fuertes, seres fuertes para protegerse entre seres poderosos en otros mundos. Y este tema existe en otras culturas en los Andes también, en Chavín de Huantar, por ejemplo, aún en Huaca Preta, que es muy antigua en la costa norte de Perú. ¿Sí? Hay evidencia de eso en los artefactos. ¿Y qué pasó entonces con estas especies de los pumas? Porque ahora pues el ser humano a los animales, a los pumas, lo consideran como seres no inteligentes, ¿no? Especies no inteligentes. Pero antes pues los pumas tenían conciencia, eran seres inteligentes. Exactamente, sí. Y al mismo tiempo hay que recordar que según lo que conocemos sobre la cosmovisión andina, por ejemplo, hay un vínculo entre pumas, algunas tribus de humanos, en los andinos antiguos, y el cielo. ¿Sí? Por ejemplo, había una constelación que los incas tenían conocimiento de eso. Esta constelación no puedo pronunciar el nombre en la lengua quechua. No, claro, pero puedes tratar Pero la constelación existe actualmente, ¿sí? Ya. Se llama, me parece, Choquechacay o algo similar. Disculpe. Existe en el cielo entre esta tierra y los Andes, la Vía Láctea y la parte más negra de la Vía Láctea, ¿sí? Y el centro de la galaxia. Y esta era en la forma de la puma, según los incas. Esta constelación es el vínculo entre este mundo y el centro de la galaxia para ellos. Y todos estos conceptos eran vinculandos en la cosmovisión andina. Claro, o sea, investigadores que hablan, por ejemplo, de que los felinos que están, ¿no? En los pumas, el león, todas esas partes, o sea, vinieron pues de esta parte de la constelación. Exacto. Sí. Pero dice que con el tiempo fueron perdiendo sus capacidades. Fueron degradándose, o sea, poco a poco fueron, no me acuerdo exactamente de qué parte vinieron, pero o sea, sí hay un origen pues de estos animales, ¿no? Claro. Fueron perdiendo, o sea, sí se habla bastante de eso. Y también me parece que el origen era muy antiguo, ¿sí? El origen me parece era en la edad de hielo, volviendo a este tema, Ya. porque había un felino en la edad de hielo que se llamaba Smilodonte. ¿Cómo? Smilodon, Smilodon. ¿sí?
con dientes muy grandes acá. Ya. Y en Tiwanaku hay dibujos de felinos con dientes muy grandes. Ya. Y habían costumbre entre la gente muy antigua de la parte norte del lago Titicaca, cercano de la ciudad de Puno actual, que habían una ceremonia en que se habían dado a las pumas vivos dientes de oro muy grandes. ¿Sí? Otras leyendas de pumas gigantes. Me parece que son recuerdos de los Smirnodones. Claro, claro. O sea que en esa parte, en ese tiempo de la era del hielo, habitaron pues pumas que tenían conciencia, ¿no? Sí, claro. Tenían conciencia, tenían tecnología, o sea, para dejar estas construcciones, ¿no? Y, o sea, estos lugares donde, esas puertas que tú me dices, eran campos también de energía. Sí, claro. O sea, no solamente eran portales dimensionales a otras partes ¿no? del universo, también eran como que era como un panel solar, ¿no? Que recarga, recarga energía. O sea, todas sus construcciones lo hacían para ese, ¿no? Para ese modo, ¿no? Claro. Y ahí no había la luz que usamos ahora en ese tiempo, ¿no? O así la luz. Sí. O cómo en la noche se alumbraban ellos, o cómo era. Cuando investigué eso, en primer lugar he investigado las leyendas y la llegada de Viracocha durante una época de oscuridad. ¿Sí? Y ese es la origen de la leyenda que Viracocha había creído el sol. Pero al mismo tiempo, según algunas teorías geológicas que dicen que la transición, el cambio entre la edad de hielo y la edad actual, el Holoceno, en este mundo, habían catástrofes muy grandes y habían variosas causas vinculadas por esta catástrofe. Pero, por ejemplo, me parece que habían un cambio muy grande, golpes de meteoritos sobre la superficie de la Tierra y también explosiones de muchas otras cosas de causa cósmica. Y lo había oscurado el sol por muchos años. Y volviendo al tema de las leyendas de los oros, por ejemplo, su nacimiento era, según estas leyendas, en la edad de oscuridad, antes de la llegada de Viracocha en el sol. Claro, ¿Sí? claro. Pero quizás son basados en recuerdos reales de la gente en los Andes antiguos. Sí, porque, o sea, van pasando, ¿no? De generación en generación y Exactamente. son crónicas que uno cuenta, ¿no? Crónicas, sí, sin ser escritos, crónicas orales. Sí, son crónicas orales, claro. Hablando pues de Tiahuanaco, yo soy de allá, yo soy del centro del Perú, está por Huancayo, La Oroya. Y bueno, me cuentan mis antepasados que han encontrado construcciones, pero o sea, con puertas, ventanas chicos. Claro. Como que que en esa parte habitaron seres o sea, pequeños, seres de 50, 60, casi como 1 metro. En Tiahuanaco se han encontrado así construcciones donde, ¿no? Hay puertas pequeñas, o sea, como que vivieron seres pequeños en ese lugar. Tal vez se han encontrado ahí en Tiahuanaco así construcciones, o no se ha encontrado. Sí, hay una piedra talada muy grande sobre el piso en Tiwanaku.
en un lugar que se llama Canta Talita, perdón, Ya. Canta Talita. Y lo que es interesante es esta piedra tiene peldaños muy pequeños, ¿sí? Ya. Y es muy difícil de averiguar la meta o función de esta piedra, ¿sí? Y algunas personas, incluyo yo, piensan que quizás eran talados para seres pequeños, ¿sí? Ya. Lo que es interesante sobre Cantatalita es en los años recientes también habían encontrado o no encontrado, habían averiguado la presencia de una pirámide abajo de la tierra, ¿sí? con instrumentos y no habían excavado eso Ya. actualmente tampoco. O sea, quiere decir que ya en Tiahuanaco hay una pirámide abajo Sí, y que no la han excavado. no. ¿Y Y- cuánto medirá esta pirámide? Pues más o menos. ¿Será no una sé. chica? Una chica me parece. ¿Será pero como no la sé. pirámide de Egipto? Quizás en otros sentidos, pero no sé mucha información sobre eso, porque al mismo tiempo esta información no está difundida, ¿sí? Claro. Cuando visité Cantatalita hace 2-3 años, por ejemplo, era anterior de la publicación de esta información Ya. y no pude sacar fotos ahí, ¿sí? Ok. No pude, bueno, aunque intenté hacerlo en realidad, porque es muy estrecho en Bolivia para sacar fotos, aún en los museos, por ejemplo. No se puede hacerlo. Claro, claro. Hablando de esa publicación que hiciste, ¿no? Tienes un grupo, me parece, ¿no? En internet de la... Tengo un grupo de Facebook, Ya. Ah, ¿Cuál es su nombre del grupo? La ciencia perdida de los Andes, La ciencia también, perdida de los Andes. pero es en inglés, The Lost Science of the Andes. Yes, yes. Aunque tenemos muchos miembros de América del Sur al mismo tiempo y algunas conversaciones están en español Claro. y bienvenido contribuciones de miembros de América del Sur, de España, cualquier lugar, ¿sí? En español o en inglés, cualquier le conviene más. ¿Y qué publicaste un artículo publicaste en esta, ¿no? Sí, ¿El artículo de qué fue lo que publicaste? Tengo un blog, Un blog. que se llama The Lost Science of the Andes también. Ya. Y también el escritor inglés que ya mencioné, Graham Hancock, ha publicado algunos de mis artículos. Él ha publicado un artículo sobre la alienación grande, también sobre las ciudades hundidas abajo del lago Titicaca y una expedición recién que he hecho con un peruano que se llama Altair Joque en sacarlo del Valle Sagrado para tratar de encontrar un sitio que en realidad no existía. Pero era sobre la experiencia que tuvimos ahí. Pero es interesante y él va a publicar otro artículo en las semanas que vienen sobre Cusco y la geomancia precolombina de Cusco y el conocimiento de los huacas muy antiguos ahí y el conocimiento de los incas también. Ya, claro. Bueno, hablando ya, ¿no? De como es un programa, es un video programa donde pues mayormente tocamos temas relacionados, ¿no? Siempre hay una vinculación, ¿no? Con los seres que vinieron de otros mundos. Claro. No, usted nos ha comentado pues en esta entrevista pues que habían seres que viajaban astralmente, ¿no? Y como que hay una vinculación siempre con el universo, ¿no? Estas pirámides, estas construcciones están alineados a las constelaciones, ¿no? Siempre está ahí el lado cósmico, ¿no? Sí. Básicamente tengo la opinión que el universo es más que el mundo físico, el universo físico. Hay otras dimensiones de la existencia y la gente antigua
tenían la capacidad de viajar en estos lugares y de encontrar seres en estas dimensiones. Claro, por ejemplo acá en Perú se habla pues hay una ciudad, se llama, no sé, tal vez has escuchado del Paititi. Ya, el Paititi dicen que no está pues en el mundo físico, que para entrar al Paititi tenemos que entrar a otra dimensión, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más podrías contar eso del Paititi? En muchos sentidos es similar que conceptos en otras culturas, ¿sí? Ya. Por ejemplo, mi herencia es de los celtas, de la gente indígena del oeste de Europa. Ahora por los celtas, ¿no? Sí, y los irlandeses y la gente de Gales tienen muchas leyendas similares a seres de otras dimensiones, quizás. Y también en Asia también, sí, como en los Himalayas hay leyendas similares. Es parte de la herencia de toda la humanidad en muchos sentidos, aunque usamos diferentes nombres para estos lugares. Tienen muchos rasgos en común entre ellos, porque es parte de nuestra herencia en común de toda la humanidad. Claro, claro. Bueno, la pregunta que siempre pues le hago de cajón a todos los investigadores, a todos a los amantes de la verdad, pues que están buscando las grandes verdades, si alguna vez tú has tenido una experiencia con el fenómeno UFO, con un ovni, ¿no? Con un Sí. objeto no identificado. ¿Nos podrías contar tu experiencia, pues, si has tenido Sí, mayormente en mi juventud. en sí. tu juventud? Sí, cuando estuve un niño. Niño, ¿qué edad tenías? 10 10 años. 10 años, pero más recién también. Y así como ya te he contado, me parece que era más, aunque yo creo que los ovnis son reales, Ya, no necesito creer, demostrarlo, pero Probar. al mismo tiempo no necesito creer totalmente que son seres de otros planetas físicos, ¿sí? ya. Porque la realidad es más que el mundo físico. Claro, claro. Y me parece que al mismo tiempo muchas personas son más abiertas a estas experiencias cuando estén jóvenes que cuando estén adultos en Ya, muchos sentidos. claro. Porque poco a poco durante la vida para muchas personas conscientes de estas experiencias cierran poco a poco. La sí. conciencia. Sí, la conciencia. Ya, claro. Y cuéntanos más o menos cómo fue tu experiencia pues con este fenómeno. ¿Cuándo está? No, o sea, más o menos cómo fue. ¿Fue de noche, de día? ¿Qué pasó ese momento? Recuerdo una experiencia durante el día, El día. pero más recién era durante la noche, Ya, hace 10 años. ya que estabas en tu casa ahí, en tu En patio. En casa. Ya. Pero era solo experiencia de luces. Luces. Luces diferentes. No era un astronave Ya. metálico o algo como eso. ¿sí? ¿Estas luces, tú viste el cielo o las luces entraron a tu cuarto? ¿O cómo? En el cielo, pero desde mi cuarto, Ya. no, desde mi casa. ¿Y más o menos a qué distancia estarían estas luces? Era difícil de averiguar en una modo precisa, Ya. pero al mismo tiempo me parece que cuando lo he visto era más a la carta de mi casa, pero había una forma de contacto con mi mente y esta luz. ¿sí? Ya. Parece algo raro de decir eso, como eso, pero era forma de contacto a nivel mental, en muchos Mental. sentidos, ¿sí? Y la luz acudió a mi casa más cerca cuando le vi y cuando le conocí como una experiencia real. ¿sí?
ok. Estas luces cambiaban de colores. Sí, mayormente era una luz blanca, Blanca. pero abajo de esta luz blanca había una luz roja Roja. que pulsaba. Sí, Ya, ya. pero de una color roja muy rara, no como avión. Ya, Sí, era más grande que una luz de avión, de una luz de navegante de avión, y era de color roja oscura, también más oscura, no como color naranja. ya, por ejemplo, acá en Perú hay una persona que él cuenta que ha viajado a otro, ¿no? a otro mundo, a un planeta amarillo se llama. Y él dice que, o sea, cuando él veía pues los colores, era un rojo, pero un rojo que no ves acá en el planeta Tierra. Era un vía verde, pero es un verde así que no lo encuentras, o sea, bien, como que si el color estaría vivo. O sea, algo así, tienen experiencia, ven algo diferente, ¿no? Claro, claro, sí, sí, era algo diferente, esta es cierto, sí. Claro, claro. Y dime, estas luces hacían geometrías en el cielo, hacían, desfilaban geométricamente, danzaban, porque algunos luces danzan. No, aunque la luz cambiaba su lugar en el cielo un poquito, pero mayormente estaba flotando encima de Suspendido. suspendido, sí, encima de un campo atrás de mi casa, sí. Ya, ya. ¿Durante cuánto tiempo más o menos viste Es una pregunta interesante también, porque había pensado que era nada más que 45 minutos, pero más después cuando vi un reloj, había más que una hora, casi 2 horas. 2 horas? Sí, mayormente, no se puede decir exactamente, pero era más tiempo que Ya, había ya. pensado durante la experiencia. Claro. Y dime, ¿lo viste con alguien o tú solo estabas ahí? Estuve todo solo. Solo. ¿Tus padres no estaban, no había nadie? No. Claro, claro. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. ¿Nos podrías contar dónde nos encontramos, no? Tus investigaciones, que a veces la gente que está conectada al YouTube, al Internet, siempre le interesa y quiere pues, buscar más información acerca de tus investigaciones. Claro. ¿Dónde, o sea, te pueden encontrar pues, estas personas? ¿A qué página pueden visitar? Se puede visitar mi blog. Tu blog, ¿no? Sí, sí, lossciencedeandes.com, Ya. y también la página de Facebook, La página de Facebook. que tiene el mismo nombre. No, ¿voy a repetirlo? ¿Cuál es? Lostsciencedeandes.com es el nombre del blog, y la página Facebook es Los Science de Andes. Ok. Bueno, muchas gracias por la entrevista a David Truman. Espero pues que tengamos otra entrevista en otro momento, ¿no? Sí, claro. Para estar Cuando volveré. profundizando más un poco de tus últimas investigaciones, claro. del libro que piensas escribir, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu libro? Igual. Sí, igual. La ciencia perdida de los Andes. Sí, sí, ¿no? porque hay mucha ciencia perdida. Claro, claro. ¿Y más o menos cuándo se va a publicar este libro? Espero que puedo publicarlo en este año, a finales de este año. ¿Va a estar publicado en inglés o en español? En inglés, aunque quiero que alguien va a traducirlo en español para mí. Claro, claro, o sea de aquí, finales de 2018, ¿no? Sí, sí, o comienzo del año Ya. que viene. Muchas gracias. Gracias.